Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa especial del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con motivo del Día Mundial de la Población. Mire, el Día Mundial de la Población se estableció en 1989, 2 años después de que la población mundial llegase a 5.000 millones de personas. El propósito fue centrar la atención en la importancia de considerar los diferentes temas relacionados con la población, particularmente sobre el desarrollo y el medio ambiente. La primera celebración del Día Mundial de la Población fue el 11 de julio de 1990, con la participación entonces de más de 90 países. El 21 de diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió continuar conmemorando esta fecha de forma consecutiva. Y este año, el Día Mundial de la Población girará en torno al tema "La planificación familiar es un derecho humano", precisamente ahora que se cumplen 50 años de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 1968, cuando la planificación familiar fue reconocida mundialmente por primera vez como un derecho humano. Permítanme presentar a las personalidades que hoy nos acompañan en este programa. Agradezco la presencia de la maestra Eloína Meneses Mendoza, directora de Estudios Sociodemográficos del Consejo Nacional de Población. Eloína Meneses Mendoza es actuaria por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una especialidad en métodos estadísticos en el Centro de Investigación en Matemáticas y recientemente obtuvo el grado de maestra en Demografía por el Colegio de México. La mayor parte de su experiencia profesional la ha desarrollado en áreas de análisis demográfico, entre la que destaca su colaboración como jefa de departamento de la Vicepresidencia de Información Demográfica y Social en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y además como jefa de departamento del Sistema de Información sobre Violencia contra las Mujeres en ese mismo instituto. Actualmente se desempeña como directora de Estudios Sociodemográficos en el Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, buenas noches. También agradezco la presencia del ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Quintana Roo. Carlos Fernando Novelo Vela es ingeniero agrónomo con especialidad en edafología, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo con estudios de maestría en planeación por la Universidad de Quintana Roo. Cuenta con 2 diplomados en integración y desarrollo de equipos de trabajo y en administración pública. Trabaja en el INEGI desde hace 28 años. Ingresó a esa institución en marzo de 1989 como responsable de la muestra rural de los censos económicos 1989. Posteriormente fue instructor estatal en el censo agropecuario de 1991 y seguidamente jefe de Departamento de Capacitación y Geodesia en 1992. En el PROCEDE de 1993 a 2007 ocupó el puesto de subdirector de Estadística, atendiendo los censos económicos de 1994, 1999 y 2004, los conteos de población de 1995 y 2005, el censo de población y vivienda del año 2000, la encuesta nacional agropecuaria de 1997, entre muchas otras actividades. Y a partir del 1 de julio de 2007 fue designado coordinador estatal del INEGI en Quintana Roo. Bienvenido, ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela. Buenas noches, muy agradecido, Felipe, y encantado de estar en este programa. Gracias. También agradezco la presencia de la maestra Karen Paola Campos Coral. Karen Paola Campos Coral es maestra en psicoterapia humanista, se ha desempeñado como psicóloga en la UNEM-SISAME de los Servicios Estatales de Salud, psicóloga en educación especial en la Secretaría de Educación y Cultura, coordinadora estatal de la Unidad Especializada en Psicología Jurídica y Forense del Estado de Yucatán e instructora de talleres en el órgano superior de fiscalización. Bienvenida, maestra Karen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Y también agradezco la presencia del doctor Margarito Olán Frías. Margarito Olán Frías es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con especialidad en epidemiología. Ha sido médico especialista en epidemiología en la Unidad Familiar 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cancún, epidemiólogo en la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social del Ayuntamiento de Benito Juárez, médico especialista en epidemiología en el Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado de la coordinación de salud pública del propio IMSS y epidemiólogo del Hospital General de Zona en Playa del Carmen, además de epidemiólogo coordinador auxiliar de epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social, epidemiólogo coordinador auxiliar médico en salud pública del IMSS,
presidente de la Asociación Quintanarroense de Posgraduados en Epidemiología y Salud Pública y presidente del Colegio Médico de Quintana Roo en el periodo 2013-2005. Bienvenido, doctor Margarito Lanfrías. Muchas gracias, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y por poder participar con ustedes en esta noche. También nos acompaña la maestra Claudette Yanel González Arayano, subsecretaria técnica de la Secretaría de Gobierno, instancia que es la organizadora de las actividades del Día Mundial de la Población en Quintana Roo. Bienvenida, Claudette. Muy buenas noches. Agradezco al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social el espacio de este tema tan importante y sobre todo llevar aquí a cabo la celebración del Día Mundial de la Población. ¿En qué consiste esta celebración, Claudette? Pues bien, como decías al principio, hoy se celebra el Día Mundial de la Población. Quiero recalcar el tema tan específico que hoy traemos, que es la planificación familiar. Como bien ya mencionaste, se encuentran aquí bastantes dependencias que nos hicieron el favor de acompañarnos. Ellos son los expertos en la materia. Ya vimos toda su preparación, han estado bastantes años trabajando en este tema, pero quiero recalcar que esto surge de la ENAPEA. No sé si conozcas, pero la ENAPEA es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo, que prácticamente lo que busca la planificación familiar, o uno de los puntos más importantes, es precisamente la disminución de embarazos no deseados o en adolescentes, que nosotros como gobierno del Estado le estamos apostando mucho a ese tema a través del GPEA. Ya he platicado mucho de este Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescente. Estamos llevando distintos talleres, conferencias, hay una campaña, es la campaña Hablemos de Sexo, que se está realizando en todo el estado, que básicamente le estamos apostando a la prevención, porque tenemos una meta que cumplir, precisamente la ENAPEA, que es la disminución de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años y erradicarlos por completo en menores de 15 años. Esto es un esfuerzo que hemos tomado a partir de que iniciamos este gobierno. Todas las dependencias nos encontramos unidas al desarrollar este tema y es parte de lo que es la planificación familiar, igual acercar esos métodos anticonceptivos para que las mujeres y las familias estén enterados, pero sobre todo que realmente vean el proyecto de vida que todos nos planteamos desde un principio. Aquí ellos darán los indicadores, las estadísticas y los temas más específicos en este tema y hoy nosotros como Secretaría de Gobierno estamos trayendo a este medio esta celebración porque queremos que todo Quintana Roo lo pueda ver, pueda conocer del tema y también involucrarse, porque yo creo que la planificación no es nada más un tema del gobierno, yo creo que es un tema de todos como ciudadanos y que realmente estén informados de lo que existe para llevar a cabo la planificación y sobre todo cómo como Estado hemos bajado esos índices. Entonces quiere decir que el trabajo se está haciendo bien, hace falta mucho, pero bueno, aquí estamos haciendo esfuerzos y pues muchísimas gracias por el espacio. Y este esfuerzo a que te refieres, Claudia, es un esfuerzo interinstitucional y además entre los tres órdenes de gobierno. Así es interinstitucional, estamos trabajando los tres órdenes de gobierno y bueno, quiero agradecer igual a la maestra Eloína porque la CONAPO siempre está con nosotros presente, mandándonos información, realizando todas esas proyecciones que nosotros necesitamos como Estado y sobre todo siempre la capacitación a través de ellos, estamos yendo siempre a cursos, conferencias y yo creo que eso se ve demostrado en esos indicadores que nos van a presentar. Obviamente queremos que bajen más, pero bueno, vamos poco a poco y también agradecer al ingeniero Carlos, que es un amigo ya desde que iniciamos este trabajo porque siempre nos está apoyando el INEGI y la verdad hay que sumar esfuerzos. Hay que hacer esa colaboración que tú dices interinstitucional porque así se ve el trabajo de todos. Yo creo que si todos apostamos y damos nuestro granito de arena, esto puede salir adelante. Igual agradecer al Instituto Mexicano del Seguro Social porque es de nueva cuenta por segundo año igual nuestro panelista en este tema. Y pues el día de hoy agradecer aquí al Colegio de Psicólogos, que es una organización de la sociedad civil que nos ha apoyado y que ha estado prácticamente con nosotros todo el tiempo en las escuelas. Hemos atendido, casi llevamos un 50% de todas las escuelas atendidas en este año y yo creo que es un trabajo titánico y hay que agradecerlo y por eso hoy está aquí el Colegio de Psicólogos para poder determinar qué es lo que se ha presentado en todos esos talleres y cursos que hemos llevado porque al final de cuentas ellos le dan el seguimiento ya más allá, ¿no? Y pues agradecer el espacio por el sistema quintanarroense. Bien, acompáñenos a la siguiente pausa y regresaremos para empezar a platicar en profundidad sobre este tema.
Continuamos en este programa especial por el Día Mundial de la Población. Inicio preguntándole a la maestra Eloína Meneses, ¿por qué fue necesario considerar la planificación familiar como un derecho humano? Sí, bueno, como ya lo explicó un poco la maestra Claudette, pues esto surge desde hace 50 años, pero quisiera ahondar un poco también como en el contexto en el que surgió la planificación familiar en México. En este sentido, en 1974 se aprobó la Ley General de Población, que entre algunas otras cosas establecía la creación del Consejo Nacional de Población, que es a quien estoy representando yo el día de hoy. Y el objetivo era coordinar la planeación de la población, de su distribución, de su volumen, de la estructura, porque había una preocupación importante sobre el crecimiento que estaba teniendo la población en México. En ese entonces, nacían muchos sí, niños, ¿no? estaban naciendo muchos niños, digamos, la planificación familiar todavía no estaba asentada como un derecho humano. Y pues en este marco pues fue como fue surgiendo en México, ¿no? Entonces, a partir de eso, en este marco de la Ley General de Población, se constituyeron diversos programas importantes para la planificación familiar, algunos de ellos coordinados por el CONAPO, otros por la Secretaría de Salud. El CONAPO, por ejemplo, tenía, como ustedes seguramente lo recordarán, desde hace muchos años ha tenido campañas de planificación familiar. Yo creo que muchos recordamos algunas de los lemas de esta, ¿no? Vámonos haciendo menos, hay que ser menos para vivir mejor, la familia pequeña vive mejor, que es como la que todos conocemos. En ese entonces eran 60 millones de habitantes en el país en 1975 y se esperaba se proyectaba en el Consejo Nacional de Población que para el 2000 iban a ser alrededor de 126.1 millones al menos. Entonces eso ya generaba como una expectativa pues de qué tipo de desarrollo económico y social iba a tener la población si seguía creciendo a ese ritmo. Entonces, en el marco de estas instituciones que se crearon, pues surge la planificación familiar, además de otros contextos como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo en 1994, donde se otorga el derecho a la salud sexual y reproductiva. ¿Y cuál es el panorama actual de la planificación familiar en México? ¿Hemos avanzado? ¿Ha disminuido la tasa de fecundidad? Sí. En realidad, aunque todavía quedan muchas áreas de oportunidad, los avances han sido pues inmensos, ¿no? En esas épocas, en los 70s, por ejemplo, en el país, la tasa global de fecundidad, es decir, el promedio de hijos que tenía una mujer, era alrededor de 7.3 hijos promedio, ¿no? Ahora estamos muy cerca de los 2 hijos promedio, entonces pues hemos logrado avances importantes. También se tienen datos que en esa época el porcentaje de mujeres que usaban métodos anticonceptivos era alrededor del 30% y se concentraban principalmente en áreas urbanas y en mujeres unidas. Ahora, entre las mujeres unidas, hay un porcentaje importante que usan métodos anticonceptivos, que es alrededor de 72.3%. Entonces, estamos hablando de avances muy, muy importantes, que aunque aún hay áreas de oportunidad en algunos grupos específicos en los que habrá que concentrarse, pues la planificación familiar sí, digamos, se ha masificado y pues tenemos que seguir trabajando porque sea un derecho al que puedan acceder todos. Es decir, la planificación familiar no es homogénea en todos los sectores de la sociedad. No, siguen, al igual que ocurre, digamos, con muchos contextos, con muchas situaciones en el país, pues hay rezagos, ¿no? Nosotros los que hemos identificado es en la población hablante de lengua indígena, entre las mujeres menos escolarizadas, entre las adolescentes, el uso de métodos anticonceptivos es mucho más bajo. Por ejemplo, en Quintana Roo, el 50.9% de las adolescentes usan métodos anticonceptivos, pero entonces esto quiere decir que casi la otra mitad no está usando métodos anticonceptivos, entonces eso las expone a embarazos no deseados o no planeados o a infecciones de transmisión sexual, que también es un punto importante, ¿no? ¿Qué podemos colegir de esta información, maestra Eloína? ¿En algunos sectores falta información o en algunos otros sectores hay desinterés? ¿Cuál es el asunto? Pues yo creo que hace falta todavía permear esta información aún más. Hay lugares que son de difícil acceso, hay poblaciones que por sus condiciones socioeconómicas pues es más difícil llegar
a ellas y no existe toda la información como existe en las ciudades, por ejemplo, ¿no? En las zonas rurales es mucho más limitada, y aunque desde el inicio de estos programas se ha identificado que estas poblaciones, digamos, requieren un esfuerzo mayor, pues, y también se han hecho avances importantes en ellas, pues todavía sigue habiendo brechas, por ejemplo, entre las rurales y las urbanas, entre las hablantes de lengua indígena y las no hablantes, y como decía, entre las adolescentes, que son el grupo de edad en el que menos se usa métodos anticonceptivos. Entonces, en ese sentido, como comentaba la maestra Claudette, por ejemplo, para el grupo de adolescentes, pues se implementó en el año 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en adolescentes, con el fin de pues erradicar los embarazos en niñas de 10 a 14 y de disminuirlos en las de 15 a 19, ¿no? Porque es un obstáculo para su desarrollo, ¿no? ¿Y van lográndose avances en estos 3 años? Pues 3 años nosotros pensamos que es poco tiempo para medir los avances. Las tasas específicas de fecundidad, como las globales, pues son un indicador de impacto que requiere el paso de por lo menos de un quinquenio, ¿no? Ahora vemos estos cambios en los indicadores de anticoncepción, pero pues llevamos casi 40 años de los programas de planificación familiar, ¿no? Para ver resultados también en las tasas de fecundidad, pues necesitamos un periodo, digamos, un poco más largo, porque está asociado no solo con el uso de métodos anticonceptivos, sino es un problema multifactorial que tiene que ver con factores económicos, sociales, de acceso a métodos anticonceptivos, y hay que, digamos, atacar como en todos los ángulos, ¿no? Y las cifras han de ser entonces distintas por regiones y por estados. Sí, la cifra a nivel nacional en 2014 fue de 77 nacimientos por cada 1000 mujeres, adolescentes, y pues la situación, igual que en otros indicadores, es heterogénea al interior del país, pero hay algunas diferencias que nosotros identificamos. Por ejemplo, entidades federativas como Coahuila, Chihuahua, están entre las entidades con tasas de fecundidad adolescente más altas, al mismo tiempo que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, o sea, entidades del norte con entidades del sur que tienen contextos socioeconómicos, digamos, opuestos, ¿no? Mientras unas son muy urbanas, altamente desarrolladas, otras están en el sur, y además sabemos que son las que tienen mayor rezago económico y social. Fernando, en Quintana Roo, ¿cómo vamos en esto de la planificación familiar? Sí, Felipe, de manera muy acertada, la maestra Eloína ha planteado un esquema de cómo está la situación, y realmente todos los datos o todo el análisis que se puede efectuar nacen de proyectos estadísticos que lleva a cabo en este país la institución responsable de ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo autónomo de todos los mexicanos. La cuestión sociodemográfica que podamos tener en México y en las regiones pueden venir de los censos, pueden venir de las encuestas y pueden venir de los registros administrativos. Y el crecimiento puede ser un crecimiento natural o un crecimiento social. ¿A qué le llamamos crecimiento natural? A los que nacen menos los que fallecen. ¿A qué le llamamos un crecimiento social? A la dinámica de población, a ese movimiento de migración que se da de ida y de regreso entre los estados, que convierte, por ejemplo, a Quintana Roo con un saldo neto migratorio positivo para cada una de las entidades del país. Es decir, que la gente que llega de los 31 estados de la República a Quintana Roo es más que la gente que sale de Quintana Roo para esos mismos estados. El saldo neto es positivo en cuanto a migración. Y esto hace que los indicadores de tasas de crecimiento y el crecimiento en sí de la población sea muy alta en el estado. 1910, que es el primer dato que tenemos para Quintana Roo como territorio, 9,000 personas. 2015, ya con la encuesta intercensal, 1,501,000 personas. La proyección de CONAPO al 2017, 1,667,000. Al 2018, a este año, 1,880,000 aproximadamente. Y ese crecimiento se da por esa dinámica que tenemos en lo natural y en lo social. Los datos de fecundidad y que tienen que ver con políticas que posiblemente se traducen en beneficio de la sociedad, nacen sobre todo de una encuesta, la encuesta nacional de la dinámica demográfica, que se ha llevado a cabo 5 veces en el país desde 1992, y que precisamente la última es 2014, son los datos que tenemos a la mano, los que trabajamos tanto con APO como INEGI,
pero que en el 2018 estaremos levantando por sexta ocasión, la ENADIT. De agosto a noviembre estaremos recorriendo la muestra de alrededor de 3,000 viviendas en todo el estado de Quintana Roo para poder recabar datos sobre fecundidad. Recabar todos estos datos, Fernando, nos sirve también, le sirve a la administración pública para definir qué tipo de políticas públicas hay que implementar. Definitivamente, Felipe, hoy en día el precepto de que la información es poder cobra mucha vigencia, pero no en términos de tener la información y acapararla, sino en términos de poder difundirla, de poder socializarla. El INEGI está muy consciente de esto y en el marco de sus responsabilidades ofrece la información sin distingo alguno para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, el Poder Judicial, para la sociedad, para la academia, para los medios de comunicación, porque al fin y al cabo la información estadística es un bien público y en la medida en que la gente la conozca, la use, la analice, tiene una ventaja para poder implementar alguna política pública. Bien, acompáñenos a la siguiente pausa, regresaremos para seguir platicando sobre este tema del Día Mundial de la Población. Volvemos. Continuamos platicando en este programa especial por el Día Mundial de la Población. Estamos hablando de un tema sin duda importante, interesante para todo el país, no solamente para nuestro estado. Carlos Fernando Novelo Vela, el coordinador estatal del INEGI. ¿Cómo va la cifra de fecundidad en nuestro estado? Sí, Felipe. De otra forma, la responsabilidad del INEGI es dar datos duros, ¿no? A través de los proyectos estadísticos. Y ya el análisis y la interpretación y la aplicación como política pública ya es correspondencia de las dependencias. Te doy algunos datos sobre fecundidad. La tasa global de fecundidad en el periodo 2009-2013, cifra emanada de la ENADIT, es de 2.26 a nivel nacional. Esto significa que el promedio de hijos que tienen las mujeres durante su edad fértil, que es de 15 a 49 años, es de 2.26 a nivel nacional. Y en Quintana Roo es de 2.15. 2.15. La quinta entidad con el dato más bajo que tenemos en el país. Solo superado por la Ciudad de México con 1.47, Yucatán 1.98, Baja California 2.06, México 2.16. ¿Y el estado más alto cuál es? El estado más alto, Chiapas, con 2.9, le sigue Zacatecas con 2.66 y Nayarit con 2.58. Las cifras, estamos hablando de décimas, pareciera que no son muy importantes, que no son muy grandes, pero supongo que sí representan una cantidad importante en el global. Definitivamente, porque es el promedio de los hijos entre el total de las mujeres, ¿no? Bien, pues va bien entonces Quintana Roo, la quinta entidad con menor tasa de fecundidad. Con menor tasa global de fecundidad. ¿Eso ha sido en los últimos años nada más? ¿Cómo estábamos, por ejemplo, hace 15 años, hace 10 años? Es evidente que se ha ido mejorando el indicador derivado de esta política de planificación familiar. O sea, cuando la maestra Eloína comentaba el hecho de el programa demográfico y los planes que se dieron en su momento en la época de los 60s, se debió a dos causas fundamentales. A que en los 60s había una tasa de crecimiento de 3.4% a nivel nacional y el promedio de hijos de esa tasa global era de 7. ¿Sí? Ese fenómeno se acentuó mucho en Quintana Roo. En los 60s había 50,000 personas en Quintana Roo. En el 80 ya éramos 88,000. No olvidar que se cubría también un requisito indispensable en aquel entonces, que era poder tener al menos 80,000 personas como población en Quintana Roo para poder transitar de territorio a estado, Claro. ¿no? Pero hubo un crecimiento fuerte. Esa fue la época cuando el indicador fue de los más altos en Quintana Roo, tanto por crecimiento natural como por crecimiento social. Ha ido descendiendo. Hoy en día el crecimiento es de 2.17 a nivel de Quintana Roo, aún muy alto, pero ha ido descendiendo. De manera paralela, la tasa de fecundidad en igual forma desciende porque la pirámide de edades, donde se tabulan los grupos quinquenales de edad, el rango de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, que es la base de la pirámide, ha descendido en los últimos años y se ha acrecentado la parte media de la pirámide, donde está la edad adulta y la adulta mayor. ¿Ha cambiado también, Carlos, la estadística de las mujeres comparadas con los hombres que acceden a métodos de planificación familiar, que antes era algo que hacían prácticamente las mujeres nada más? Sí ha cambiado, Felipe. Te comento 3 datos rápidamente.
En las consultas y atenciones de planificación familiar, en el 2017, el sector salud en su conjunto, ISSSTE, IMSS, Marina, militares, reportaron 96.592 consultas, cuando en el 2016 fueron 95.573. De estas consultas, para menores de 20 años fue el 22%, para 20 años y más el 77%. De esas consultas, los métodos anticonceptivos que se repartieron fueron primordialmente preservativos. El 68% de los métodos que se repartieron fueron a través de preservativos, el 16% fueron inyectables, el 3.5% dispositivos intrauterinos. Y una variable muy edificante, ¿no? El hecho de que en intervenciones quirúrgicas, en el 2016, la operación que se le hacía a las damas, que es la oclusión tubaria bilateral, era el 99% de operaciones quirúrgicas. Solamente el 1% era la vasectomía en los caballeros. Para el 2017, ya la vasectomía en los caballeros es el 12.5%. Es decir, pasó de 1% a 12.5%. 12.5%. O sea, la cultura y la disposición que ya tiene el sexo masculino para acceder a este tipo de intervenciones se ha acrecentado seguramente por la política pública, por la difusión, por los trabajos que hacen los poderes de gobierno. Pues es una cifra de veras alentadora. También decía que nos acompaña la maestra Karen Paola Campos, la presidenta del Colegio de Psicólogos en Quintana Roo, que también realiza acciones en materia de planificación familiar por sí y en conjunto con las instituciones públicas. Sí, de hecho, pues una de las labores del Colegio de Psicólogos es participar, ¿no?, junto con otras instancias en la impartición de pláticas, talleres a adolescentes. Y bueno, y aunque el tema, ¿no?, se ha enfocado a lo que es en este momento planificación familiar, pues una manera, ¿no?, de que el adolescente pueda tomar conciencia es a través de estas pláticas en la toma de decisiones, porque lo que ocurre, ¿no?, en esa temprana edad, digamos, es que se dejan influenciar por los pares y de repente hay una cierta presión, ¿no?, social en cuanto a el experimentar las relaciones sexuales a temprana edad, y aunque a lo mejor el cuerpo, ¿no?, fisiológicamente esté preparado, pero la madurez personal pues todavía no ha llegado, ¿no?, a esa maduración. Entonces la importancia es que ellos puedan tomar sus propias decisiones, que es parte, ¿no?, de la edad, del proceso, el sentir atracción, pero eso no implica que tengan que adelantarse, ¿no?, a cierta etapa, y que si en algún momento deciden, ¿sí?, tener las relaciones sexuales, pues sea con los métodos anticonceptivos. Y no solamente es el método anticonceptivo lo que va a prevenir, ¿no?, también el embarazo. Aquí la importancia es también que la persona pueda, ¿no?, concientizar y pensar en uno mismo, porque de hecho, bueno, para ahí está enfocada la planificación familiar, ¿no? El derecho humano es esa parte de cuántos hijos, ¿no?, cuándo y cuántos. Porque muchas veces lo que sucede al tener a temprana edad los hijos es, pues hay una frustración, un enojo, un coraje, porque bueno, a lo mejor en el momento, ¿no?, se da, pero después ahí se trunca cierto proceso personal y profesional, ¿no? Entonces, ahorita escuchando, por ejemplo, las estadísticas, pues nos damos cuenta que posiblemente los embarazos en temprana edad han ido disminuyendo y que quizá los embarazos han aumentado en un rango de edad entre 20 a los 24. Digo, a lo mejor aunque pensemos, ¿no?, que quizá, pues digas, pues la edad no es apropiada para tener hijos, pero también si vamos en el proyecto o en el plan de vida, a los 20 años un adolescente o un adolescente todavía está concluyendo la carrera, estará a lo mejor en el último semestre, entonces económicamente todavía no tiene tampoco los recursos, ¿no?, para hacerse responsable de esa parte, todavía va a aplicar lo que está estudiando, ¿no?, pues todavía lo va a llevar a la práctica, todavía tiene que buscar un trabajo, entonces se van truncando ciertas situaciones personales, profesionales, y que a la larga pues eso, pues digamos en la cuestión de la calidad, ¿no?, de vida también va disminuyendo. Creo que por eso quizás se ha ampliado, ¿no? La intención es como cambiar quizá o modificar las estructuras, las creencias,
¿no? De que hay que casarse o hay que vivir juntos a temprana edad y ya enseguida hay que tener hijos, ¿no? Yo creo que por eso se ha ido ampliando esta visión de, bueno, a lo mejor puedes esperarte un poco más de tiempo para tener hijos, porque también se trata de ofrecerles a los hijos una calidad de vida. ¿Le cuesta trabajo a los asesores como ustedes en el Colegio de Psicólogos hacer que los jóvenes entiendan bien este fenómeno? Sí, sí es un poquito complicado, ¿no? Porque, bueno, la etapa o el proceso en el que están es como este pensamiento de que no nos va a pasar, no nos va a suceder, ¿no? Se confían mucho y pues el impulso de vivir, de experimentar, ¿no? Pues es mi etapa y quiero saber y quiero sentir. Influyen los amigos, las amigas, ¿no? Mucho los amigos, los grupos de amigos, ¿no? Ay, tú todavía no tienes novia o ya tuviste relaciones sexuales. Hasta bullying hay sobre eso, ¿verdad? Sí, sí, la persona se espera, o sea, hay jóvenes que incluso a veces mienten, ¿no? Para evitar esa burla, porque pues sobre todo en los varones se da como mucho más, ¿no? En esta cuestión de género, de burlarse y entonces lo empiezan a tomar por otro lado, pues seguramente tu preferencia sexual es diferente. Obviamente no utilizan estas palabras, ¿verdad? Es de otra forma en la que se expresan, pero y eso hace que ya entonces ya no es una propia decisión, sino a partir de lo que voy escuchando, de lo que me dicen, entonces ya no es una influencia, ya no es mi decisión, sino pues no me quiero quedar atrás, no quiero que hablen mal de mí, no quiero que piensen mal de mí, porque entonces también para ser aceptado en un grupo tengo que ceder, ¿no? O tengo que mostrar que pertenezco a este grupo y tengo que igualarme a los demás para no sentirme menos, ¿no? Entonces también hay una parte ahí de la influencia de la autoestima. Por eso los temas que se imparten pues van enfocados a esto, a la inteligencia emocional, el cómo poder separar, ¿no? Que lo que digan los demás de ti no tiene nada que ver con lo que realmente quieres, piensas, o sea que lo más importante, ¿no? Eres tú como persona, que sepas tomar decisiones, que te sientas seguro, ¿no? Y no dejar influenciarte por otras personas, y ahí es donde entra pues la autoestima también, ¿sí? Y esta, digamos, fortaleza, ¿no? Interna que ellos puedan tener para poder pues enfrentar estas situaciones que se dan en el contexto de la adolescencia. Es un trabajo en el que debe intervenir incluso la familia también, ¿verdad? Sí, igual la familia tiene que estar muy de cerca. De repente los padres, ¿no? Prefieren, todavía hay cierto pues tabú en estos temas y prefieren dejárselo a las instancias, a las campañas, a las escuelas que hablen de estos temas, pero realmente es en casa en donde tienen que resolver, ¿no? Esas dudas. Digo, en la escuela, en las instancias, lo que llevamos a los jóvenes se termina de reforzar, pero nada como la comunicación, ¿no? En donde el padre también, ese es modificar igual la creencia, ¿no? Que los padres tengan un poco más de apertura a hablar sobre estos temas y esas falsas creencias de que, bueno, si hablo con mi hijo a temprana edad, ¿no? De lo que es la sexualidad, lo estoy incitando, lo estoy orillando a que prontamente tenga relaciones sexuales. Eso es un mito, ya no va, ¿no? Al contrario, si yo le hablo sobre esto y le enseño que hay métodos, ¿no? Anticonceptivos para evitar el embarazo a temprana edad, también estoy influenciando en su proyecto de vida, en sus metas, porque lo que quiero es que él tenga, pues se visualice. Y tener un hijo a tan temprana edad cuando todavía no he terminado una carrera, ¿en qué trabajo? O sea, ya tengo que hacer mis metas, mis sueños a un lado, ¿no? Porque entonces hay una persona que depende de mí, no solamente una, pues la otra, ¿no? La pareja, la familia que se empieza a hacer y pues luego esto desencadena también otros problemas. Y otros fenómenos sociales que después hablaremos de ellos. Vamos a una pausa, volveremos para seguir platicando sobre este asunto. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial por el Día Mundial de la Población. Nos acompaña también, como dije al principio, el doctor Margarito Olán Frías y va a platicarnos sobre las acciones que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente en materia de planificación familiar. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Efectivamente, el Seguro Social se suma a esta estrategia a garantizar el derecho constitucional a la salud,
porque planificación familiar interviene en el bienestar físico. No es recomendable para todas las mujeres embarazarse a cualquier edad. En el bienestar mental, porque no está uno igual cuando uno tiene 3, 4 hijos, a cuando uno no tiene, a cuando tiene uno. Y también al bienestar social, porque lo que hagamos aquí también impacta en toda la dinámica demográfica de la población, ¿no? Según la cifra, Seguro Social, al menos en el estado, casi el 75% de la población tiene derecho a la seguridad social. Eso nos hace tener todavía más impacto en la población, tanto urbana como rural. Nos sumamos en los últimos años, específicamente en materia de planificación familiar, que es más que nada dar las herramientas. Y nos toca como sector salud promover, otorgar anticonceptivos que sean seguros, que sean efectivos y que también tengan una relación costo, ¿no? Porque no es lo mismo todo. Buscamos que las personas, hombres o mujeres, puedan escoger de forma informada un método. Para eso se requiere una consejería previa, ¿no? Aunque son métodos de libre venta, casi todos, se requiere la consejería del médico, de la trabajadora social y de la enfermera para poder orientar al hombre o mujer cuál es el método más adecuado de acuerdo a sus expectativas. Ejemplo, te podría decir que en los últimos 6 años hemos realizado alrededor de 35,000 OTBs en el Seguro Social. Y de estas, alrededor de 3,500 son vasectomías, ¿no? Que es muy congruente con las cifras también que salen en los anuarios estadísticos, que el hombre ha tenido mucha participación también ya. Recientemente, inclusive en el Día del Padre, aunque dirían algunos papás, ay, qué cruel fue eso, se lanzó la jornada de vasectomía sin bisturí. Entonces hicimos nada más en un día alrededor de 72 procedimientos en el Seguro Social, particularmente en la zona norte, en Cancún, en Playa del Carmen y en Cozumel, que es una cifra muy alentadora, porque hemos tenido también un crecimiento en la oferta de estos servicios. Nosotros buscamos que el método que la persona quiera escoger esté disponible de donde esté. Y no solo lo hacemos a través de las 14 unidades médicas que tenemos. En 10 de ellas tenemos servicios específicos de planificación familiar y que buscamos alternarlos para que una persona pueda, si es de lunes a viernes en la mañana, pueda acceder a ellos, si es en la tarde también pueda acceder a ellos. Es más, tenemos hasta en sábados y en domingos, para que no digan es que hoy no abren, no. Estamos abiertos todos los días, a todas las horas. El ejemplo clásico de la anticoncepción de emergencia está disponible en todos los turnos, a todas las horas, en los servicios de emergencias o de atención médica continua, para que no se les olvide también que si algo pasó a una relación no protegida, también podemos tener acceso a esos servicios o a esos productos en los horarios no habituales. Hemos buscado también con esto que todo nuestro personal esté capacitado en esta estrategia, que no violemos el derecho fundamental de la persona de acceder, porque planificación familiar por ley es gratuita. O sea, usted puede acercarse a cualquier institución pública y tiene el derecho a pedir un producto. Aún no siendo derechohabiente de esa institución. Así es por ley y por norma oficial en planificación familiar es gratuito, es abierto. No tiene que preocuparse de si es un método caro o es un método barato. Todos están. Ofrecemos 14 claves diferentes, o sea, diferentes anticonceptivos, desde un preservativo masculino, femenino, los DIUs de cobre, los implantes, los DIUs con hormonas, los inyectables, los orales y la anticoncepción definitiva, que es la quirúrgica, no sea vasectomía o sea salpingoclasia. O sea, lo ofrecemos tanto en unidades de medicina familiar como en los hospitales. Y en la zona rural, también teniendo en cuenta que es una zona muy vulnerable, lo ofrecemos a través de 35 parteras que tenemos en el sistema. Ellas promueven en toda la localidad rural, particularmente de esta zona sur, la zona Cañera y la zona de Felipe Carrillo Puerto, todos los métodos anticonceptivos. O sea, están a la mano de casi una vecina, una conocida que atiende partos. Buscamos siempre que las personas tengan acceso a estos anticonceptivos de preferencia antes de la unión, porque sabemos que todos conocen los métodos, pero a veces no saben a dónde acercarse o no saben los horarios. Entonces, todos estos métodos están disponibles en cualquiera de nuestros ámbitos del instituto. Bueno, y no solamente a veces no saben, sino que efectivamente no conocen que hasta es gratuito y que es en cualquier horario.
Sí, efectivamente, constantemente nos llaman unos compañeros, oiga, hay una señora que tiene 4 hijos, tiene problemas, está sola, no tiene para mantenerlos. Pues mándamela, en este momento se opera, ¿no? Es un procedimiento que lleva 10, 15 minutos y para el hombre es igual, hasta 10 minutos o menos. Y hemos vencido esa barrera cultural, seguramente por influencia de muchos factores también demográficos en la población, ¿no? La inserción de la mujer, el trabajo, el que todos tienen un empleo fijo, también las condiciones de dinámica que se vive en el Estado. Entonces buscamos que toda la gente tenga acceso a eso. Recientemente también incluimos los eventos de capacitación a nuestro propio personal, porque es cierto, tenemos que ver que nuestros servidores públicos sepan qué ofrecer, a dónde, qué horarios, con quién dirigirlos. Entonces tenemos un programa anual de capacitación para todos nuestros prestadores, médicos, enfermeras y trabajadoras sociales. Ya estamos, por ejemplo, en este momento en el 3er grupo, ¿no? Ya capacitamos a 2 de médicos y enfermeras, precisamente en consejería, en garantizar los derechos sexuales y reproductivos, en temas de planificación familiar, en abordaje, en el tema de adolescentes. Recientemente, por ejemplo, manejamos que el menos de 10% de las adolescentes en el seguro son las que están embarazadas. Muchas de ellas están en condición escolar, desafortunadamente. Sin embargo, Seguro Social se suma para que su evento obstétrico, su parto, sea en condiciones seguras. Como todos los estudiantes tienen derecho a la seguridad social, al menos de los nivel medio, básico, superior, bachillerato y universidades, procuramos que todos ellos, la escuela los afilie, que les haga saber que tienen el derecho con nosotros y que ellos se acerquen. Inclusive tenemos algunas estrategias para que en las escuelas promovamos estos servicios. En la escuela no puedo darle el anticonceptivo, pero sí puedo brindarle la información, la orientación, a dónde dirigirse y cuáles son los métodos más adecuados. Pues estamos a punto de concluir el programa. Quiero pedirle a Carlos Fernando Novelo Vela, el coordinador estatal del INEGI, despedirnos con algunas cifras que son muy elocuentes, que tienen que ver con las tasas de fecundidad en cada estrato. Sí, Felipe, con mucho gusto. Recalcar que la tasa de fecundidad tiene una relación directa con algunas condiciones sociodemográficas. Y cito 3 ejemplos. Con el hecho de que la mujer esté económicamente activa. O sea, mujeres que están en esa condición, están laborando, promedio de hijos, 1.7. Mujeres que trabajan, 1.7 promedio de hijos. sí, Mujeres que no trabajan, promedio 2.7 hijos. una diferencia enorme. En cuanto a nivel de escolaridad, mujeres sin instrucción, 3.3 hijos. Mujeres con educación media superior o superior, 1.8 hijos. Casi el doble. Mujeres que habitan en zonas rurales, 2.8 hijos. Mujeres que habitan en zonas urbanas, 2 hijos. Promedio, 2 hijos. Datos de la ENADIT 2014. Este año, recalco, hacemos la ENADIT 2018. Ojalá que toda la sociedad de Quintana Roo nos ayude para tener datos oportunos y fehacientes y ya poder comparar el siguiente año cuál es el comportamiento que tenemos en Quintana Roo y en el país. Pues sin duda el tema alcanza para mucho más y estamos pues muy interesados en continuar con él, pero se ha acabado el tiempo. Les agradezco a nuestros invitados que hayan venido a platicar con los televidentes del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches.